Tengan todos y todas muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Ventanas a la Política Nacional, un esfuerzo de la Escuela de Ciencias Políticas y el Observatorio de la Política Nacional para poner sobre la mesa temáticas y exponer particularmente los esfuerzos de investigación, acción social y proyección de nuestra unidad académica de la Universidad de Costa Rica. Hoy, al igual que en otras ediciones, me acompaña Valeria Vargas, a quien le extiendo un cordial saludo, y antes de pasar la palabra, aprovecho para presentar a nuestra invitada de lujo, María Estelí Jarquín, politóloga de formación, máster en Administración Pública, docente de nuestra escuela y consultora en temáticas relacionadas con el asesoramiento científico a gobiernos. Hoy nos trae un tema novedoso que ha estado estudiando los últimos años de su formación académica y pues estamos todos y todas muy entusiasmadas de poder escucharle. Les recordamos que los programas de Ventanas quedan debidamente grabados y disponibles para su consulta posterior a su emisión en el canal de YouTube de la Escuela de Ciencias Políticas. Valeria, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Eugenia. Muchas gracias una vez más en un programa de Ventanas a la Política Nacional que tenemos el día de María Estelí Jarquín. Como les mencionó Eugenia, este es un programa que hemos venido tratando de enlazar de forma semanal, un esfuerzo de la Escuela de Ciencias Políticas con el OPNA, y también recordarles que tenemos nuestra edición de Ventanas a la Política Internacional. Entonces, como siempre, cordialmente invitados, pueden dejarnos sus preguntas a través del canal de YouTube y del Facebook de la Escuela de Ciencias Políticas y del OPNA. Muchas gracias, Valeria. Sin más, le damos la palabra a María Estelí, quien nos hará su presentación para luego escuchar y leer las preguntas del público. No olviden dejarnos sus comentarios, estaremos pendientes para poder hacérselos llegar a María Estelí. Bienvenida, buenas noches, María Estelí. Muchísimas gracias, Eugenia, Valeria, Carol y a la Escuela de Ciencias Políticas por esta invitación. Siempre es un honor y una felicidad, pues, participar y apoyar a la Escuela de Ciencias Políticas y a la Universidad de Costa Rica en sus esfuerzos por difundir la misión, tanto de educación como de investigación. Como bien lo decía Eugenia al inicio, en los últimos años he tenido pues el placer de estudiar un tema que me ha apasionado montones, es el tema de la asesoría científica a gobiernos, y hoy les traigo una presentación para un poquito pues plantearles qué es, qué estudia, cuáles son sus alcances y sobre todo que conversemos, si tienen consultas, si tienen preguntas, cómo podemos acercarla a las ciencias políticas. Voy a compartir en este momento. Cualquier cosa me avisan si no se logra ver la presentación. Bueno, esta es la estructura de la presentación, como la quería conversar con ustedes el día de hoy. Primero, quería que respondiéramos a una pregunta: ¿qué es el asesoramiento científico a gobierno? ¿Verdad? ¿Cómo funciona en el mundo? ¿Qué rol está teniendo en el contexto de la pandemia del COVID-19? Y sobre todo, ¿cuáles son las oportunidades para la ciencia política? Esa es la última pregunta, pero realmente la vamos a ir respondiendo a lo largo de toda la presentación, así que realmente estoy súper ilusionada de leer y de escuchar sus preguntas y comentarios a este tema. Lo primero es que contarles cómo llegué a este tema, porque una politóloga decide investigar sobre asesoramiento científico a gobiernos. Y es, bueno, mi maestría decidí hacerla en un departamento, en una escuela que estaba justamente en la intersección entre la ciencia y la tecnología con la política pública. De hecho, esta maestría está en una facultad de ingeniería, y eso me llamó mucho la atención porque, bueno, iba más allá de las ciencias sociales, sino que hacía una intersección con la ingeniería, que era algo que a mí me había generado mucha curiosidad durante toda mi carrera. Esta maestría fue gracias al apoyo de la beca Chevening de la Cancillería Británica, y bueno, la hice en este departamento que se llama STEEP en la University College London. Una vez que estudié este tema, que me gradué de esta maestría,
logré ingresar a una red internacional que se llama la Red Internacional de Asesoramiento Científico a Gobiernos, o INSA, por sus siglas en inglés, que pueden seguirla en las diferentes redes sociales. Básicamente lo que hace esta red es agrupar a personas que trabajan en ese tema en todos los rincones del planeta, y yo actualmente formo parte del comité directivo para América Latina, desde donde avanzamos diferentes frentes de investigación. De hecho, la semana pasada tuve la oportunidad de moderar un foro de muy alto nivel en la que le preguntábamos a básicamente científicos y científicas y también tomadores de decisión qué habíamos aprendido en la pandemia con respecto a la asesoría científica a gobiernos. Nos acompañaba, por ejemplo, la jefa asesora científica del gobierno canadiense, quien asesora al primer ministro Trudeau, o el doctor Rafael Radi, quien básicamente asesora o lidera a todo el equipo de científicos del Uruguay, entre otros académicos y científicos destacados. También tuve la oportunidad de, durante toda la pandemia, junto con esta red, levantar una serie, llevarle el tracking a las políticas y las acciones del Estado costarricense frente a la pandemia, pero sobre todo qué hay detrás de esas decisiones, con qué evidencia científica se tomaron. Y por lo tanto ahora estoy liderando para la evaluación de Costa Rica de la asesoría científica en una emergencia como una pandemia. Eso es un proyecto que se llama ESCAPE y que es básicamente financiado por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos, la National Science Foundation, que más les comentaré más adelante en detalle de qué es y cuáles son nuestros retos como investigadores, que estoy segura que quienes me escuchan han enfrentado sus carreras académicas, y así que si alguno tiene alguna consulta, comentario, incluso retroalimentación, yo feliz de escuchar. ¿Qué es la sociedad científica de gobiernos? Bueno, hay como 3 palabras claves que tenemos que conservar a lo largo de la charla, y es que la sociedad científica de gobiernos es todos aquellos procesos, estructuras, instituciones a través de los cuales los gobiernos y los tomadores de decisión toman la evidencia científica producida por académicos, por científicos, para la adopción de políticas públicas. A mí me encanta esta palabra, la palabra intersección. Y es que para mí la asesoría científica gobiernos, para mí, y bueno, y el equipo de académicos que estudian este tema, es la intersección entre la evidencia científica y la toma de decisiones. La intersección con los ecosistemas de innovación, de ciencia, de descubrimiento de los países, y sobre todo es la intersección con las estructuras científicas, ¿verdad?, con las que cuenta un determinado territorio, un determinado país, ¿verdad?, para tomar decisiones. ¿Cómo funciona en el mundo? Bien, aquí puse realmente cuatro fotos que me parecían bastante icónicas de cómo funciona. Vemos, por ejemplo, aquí a la izquierda el expresidente Barack Obama con su jefe asesor científico, el doctor John Holdren. Estados Unidos fue el primer país en el mundo en 1957 en establecer un jefe asesor científico. Al lado tenemos al primer ministro actual, Boris Johnson, del Reino Unido, junto a Sir Patrick Vallance, quien es el jefe asesor científico y le acompaña en todas las decisiones que tiene que tomar día con día frente al coronavirus. Abajo tenemos a la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, a la par de la doctora Juliet, quien realmente le ha acompañado desde los últimos 2 años en las decisiones científicas claves de Nueva Zelanda. Sabemos hoy que Nueva Zelanda es un país que se ha destacado por su respuesta ante el COVID. Y al primer ministro Justin Trudeau y la doctora Mona Nimmer, quien tuve la oportunidad de conocer la semana pasada virtualmente. Y estos son como ejemplos de países que han adoptado la asesoría científica dentro de sus sistemas, dentro de sus gobiernos y dentro de la forma de responder a emergencias o a situaciones del día a día o incluso situaciones a futuro. ¿Qué hay que tener claro? El modelo de asesoría científica es el reflejo de la cultura política de cada país y de su sistema político. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ende, el sistema de asesoría científica de gobiernos va a ser distinto dependiendo del lugar y del país al cual analicemos. Y aquí es donde me interesó hacer esa conexión con las ciencias políticas.
¿Por qué? Bueno, primero, porque va a depender de factores estructurales del país, como por ejemplo el tipo de sistema político que tenga cada país o cada región. Estamos hablando de que va a comportarse de forma diferente si es un sistema presidencial o si es un sistema parlamentario. También si, por ejemplo, es un sistema, una forma de gobierno más centralista o más bien federal, por ejemplo, como en el caso de Canadá. También hay otra cosa que tiene que ver, y tiene que ver el diseño institucional de los estados, ¿verdad? Son estados más jerárquicos, son estados donde hay más traslapes entre las competencias de los diferentes ministerios de gobierno o de las diferentes instituciones. Eso es clave, por ejemplo, para saber el tipo de asesoría científica que va a regir en un país. Pero también depende de factores coyunturales. Y es que va a depender, por ejemplo, del capital político con el que cuente un gobierno, el apoyo al sistema, que es algo que medimos los politólogos y las politólogas, y estamos siempre muy pendientes para saber la legitimidad que tendría un gobierno, por ejemplo, para establecer un equipo de asesoría científica al lado de sus tomas de decisiones, ¿verdad? Entonces, ¿a quién va a poner el gobierno? Va a depender el éxito de a quien ponga el gobierno, también va a depender en gran parte de qué tanto confíe las personas en ese gobierno y por ende en el criterio que use para seleccionar a científicos y científicas que les acompañen. Pero también cosas como la estabilidad de los gabinetes. Hoy sabemos que Costa Rica, hoy tenemos bases de datos que nos permiten saber cada cuánto se va un ministro y una ministra del gobierno en Costa Rica. Por ejemplo, sabemos que en promedio, gracias a investigaciones del Programa Estado de la Nación, en promedio un ministro de Obras Públicas y Transportes puede durar 1.7 años en su puesto. Entonces, imagínense qué interesante también es analizar esa interacción entre la asesoría científica y, entre las estructuras de asesores científicos y su ministro o ministra jefe de cartera. Eso va a determinar mucho. Y por último, por supuesto, la voluntad política que haya en un gobierno puntual para establecer, para llevar a cabo una asesoría científica a gobiernos. Para nadie es un secreto que países en el mundo líderes en modelos de asesoría científica a gobiernos con estructuras científicas enormes en sus gobiernos dependieron de sus líderes políticos para activar esas estructuras científicas. Por lo tanto, la voluntad política y por lo tanto su cultura política, la cultura política del país en el momento en el que ocurre, por ejemplo, una pandemia, va a determinar el éxito del modelo de asesoramiento científico. Voy a comentarles 4 tipos de modelos que hay en el mundo actualmente. Ahora, hace unos minutos hablaba del ejemplo de los asesores científicos en jefe, que por sus siglas en inglés significan CSA. Es el caso, por ejemplo, de lo que sucede en Nueva Zelanda. Pero hay otros tipos de formas de hacer asesoría científica a gobiernos. Si es, por ejemplo, la presencia de academias nacionales y sociedades científicas en los países. Y a partir de ahora voy a tratar de hacer o asemejar lo más posible la relación con lo que tenemos en Costa Rica. Entonces, por ejemplo, es la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica. Pero también pueden haber comités asesores. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, tenemos el caso del grupo técnico adscrito al Ministerio de Salud, que es el encargado hoy en día de hacer los lineamientos nacionales para la vigilancia de la enfermedad por el COVID-19. Entonces, por ejemplo, es un grupo técnico que está conformado por funcionarios de la Caja Costarricense del Seguro Social, del Ministerio de Salud, pero también de la Universidad de Costa Rica y de la Organización Panamericana de la Salud, OPS, que ellos cada 2-3 semanas se reúnen para actualizar los lineamientos nacionales con los cuales Costa Rica enfrenta el virus. También, por ejemplo, hay consejos científicos que acompañan o más bien responden a solicitudes puntuales del gobierno, del Estado, de actores puntuales ante temas científicos. Entonces, por ejemplo, les piden algún tipo de asesoría en un tema país que sea clave para el desarrollo del país. Es el caso, por ejemplo, del CONICYT en Costa Rica. Y como esos 3 que acabo de mencionar, tenemos realmente muchísimos ejemplos en Costa Rica para diferentes temas y que se han activado en diferentes momentos. ¿Qué nos dice la literatura en el tema? Bueno, que lo más importante es entender cómo esos diferentes modelos
se compaginan con las estructuras de conocimiento de cada país. Y también muy importante entender que los gobiernos no suelen casarse con un solo modelo, sino que combinan cada uno de esos 4 y agarran un pedacito de cada uno para crear un amplio ecosistema en torno a los procesos de toma de decisión de cada uno de los países. Durante mi tiempo en Reino Unido, realmente sentí mucha curiosidad por entender qué era la interfaz ciencia-política, y me hacía mucha gracia porque el término también hace relación a nuestra carrera. Pero la interfaz ciencia-política es justamente ese momento donde se intersecta la toma de decisiones con evidencia científica. O, de otra forma, cuando la evidencia científica nos permite avanzar algún tipo de agenda o solucionar algún tipo de reto que tengamos como país. Entonces, durante mi tiempo en Inglaterra me di a la tarea de, ok, ¿cómo lo hacen acá? Entonces les traigo, por ejemplo, 2 ejemplos muy sencillos que serían de mucho interés para la carrera, que son, por ejemplo, el caso del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, empecemos por ahí. En Inglaterra, en Reino Unido, al primer ministro lo acompaña la Oficina de Ciencia, el Government Office for Science, en la que hay un jefe asesor científico, como lo vemos en la foto, es Sir Patrick Vallance, y esa persona da asesoría permanente al primer ministro. Entonces, por ejemplo, implementan una serie de metodologías innovadoras como el escaneo del horizonte para saber, y el estudio de futuros, para saber cuáles van a ser esos temas que van a avanzar o que necesitamos avanzar como país y que todavía no han sucedido. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el futuro de la movilidad en el 2050? Entonces, ese tipo de proyecciones o de estudios los hacen este tipo de oficinas para desde ya informar la toma de decisiones. Es realmente una asesoría a futuro, por ejemplo. Pero además, una de las cosas más interesantes que averigüé es que esta oficina coordina a una red de asesores científicos que están en cada ministerio, como decir que aquí hubiera un jefe asesor científico acompañando a cada ministro y ministra. Y además, lo que sucede es que, por ejemplo, los ministerios dictan agendas de investigación. Entonces dicen, bueno, estamos teniendo este reto, necesitamos investigarlo, o necesitamos llamar a académicos y a científicos de las universidades en Inglaterra para que nos ayuden con esta solución. Hay una voluntad por solucionar el tema por crear un puente entre el gobierno, la toma de decisiones y la academia. Esta foto que puse ahí es un momento muy icónico donde el jefe asesor científico del Reino Unido sale del number 10 de donde está el primer ministro británico. Él realmente se convirtió en la persona del momento durante la pandemia, o una de las personas del momento, y porque sobre él descansaba no solamente un montón de las decisiones que iban a definir el destino de cómo Reino Unido enfrentó la pandemia, sino también, por ejemplo, él tenía que coordinar respuestas como el COBRA, digamos, que es este cuarto que asesora al gabinete para tomar decisiones, y también al grupo de asesoría científica en emergencias, como lo vemos en la presentación. Del otro lado también está lo que sucede en el Poder Legislativo, y es que tuve la oportunidad de conocer en detalle la Oficina para la Ciencia y la Tecnología del Parlamento Británico. Así como lo escuchan, ellos tienen una oficina dedicada al 100% de su tiempo a estudiar, a hacer escaneo del horizonte de esos temas en los cuales los parlamentarios tienen que legislar para el futuro del país. Entonces, por ejemplo, ellos generan una serie de informes que se llaman post-notes o notas, como lo ven aquí en la foto, post-notes, en los que ellos, por ejemplo, le plantean temas estratégicos después de muchos meses de investigación y de consultar muchísimas fuentes a los tomadores de decisión. En este caso son los formuladores de leyes en Reino Unido. Me pareció una experiencia fantástica, que hay muy pocas en el mundo que tienen esta capacidad de tener una oficina de este calibre. Algunos desafíos para el asesoramiento científico al gobierno, que también quería decir cuáles son los retos a futuro y ver qué piensan ustedes. Primero es, ¿cómo controlamos la calidad de los modelos de asesoramiento científico? ¿Verdad? ¿Qué tipo de métricas se pueden implementar? O aún más, ¿qué se puede medir y qué no?
También, ¿cómo aseguramos que la evidencia científica que producen nuestros científicos y académicos sea escuchada? Pero más que escuchada, sea tomada en cuenta a la hora de tomar decisiones. Ese es un tema interesantísimo dentro de este tema de asesoramiento científico. También el tema de la transparencia. Tenemos que transparentar o no quiénes son, a quienes llamamos a los consejos asesores científicos, tenemos que demostrar al mundo quiénes son, cuáles son sus posiciones o no. ¿Qué pasa con el sesgo de esos científicos? Y sobre todo, ¿qué hacemos con la presencia permanente de incertidumbres que están siempre adheridas a la ciencia? Un tema que es muy cercano a mi corazón, ¿cómo hacer que las ciencias sociales ganen aún más terreno en el asesoramiento científico a gobiernos? Y que se conviertan en equipos realmente transdisciplinarios para asesorar a un gobierno en una situación puntual. También hay todo un tema que es la falta de incentivos y claridad para conectar a la academia con los procesos de toma de decisión. Yo siempre digo, a nuestros académicos siempre se les impulsa mucho a publicar, o se les premia por publicar en las grandes revistas académicas, pero muy poco se les premia por cambiar o mejorar una realidad nacional. Y eso sería un gran valor agregado para el país. Y también hay unas líneas muy borrosas entre la ciencia para la política, que es cuando utilizamos evidencia científica para tomar decisiones, para diseñar política pública, y ojo, la política para la ciencia, que es cuando, por ejemplo, definimos los presupuestos gubernamentales o los presupuestos anuales de cuánto vamos a invertir en ciencia cada año. Hay una gran diferencia, y tener clara esa diferencia es un desafío, sin duda alguna. ¿Cuál ha sido el rol del asesoramiento científico a gobiernos en la pandemia? Bueno, este es un artículo que recomiendo del New York Times, y es cómo la pandemia cambió la forma en la que hacemos ciencia juntos. Traducí esa frase que me gustó mucho de ese artículo que dice: mientras los líderes políticos han cerrado sus fronteras, los científicos rompieron las suyas, creando una colaboración global como ninguna en la historia. Y es que sin duda alguna nos dimos cuenta de que estamos en un mundo interconectado, donde el COVID-19 resaltó retos estructurales de los países: cambio climático, pobreza, desigualdad, producción científica, ¿verdad? ¿Quiénes tenemos aquí en nuestros países para que nos ayuden en la toma de decisiones? Y también sistemas de salud universales. La pandemia también nos recordó que estamos a solo 10 años de los objetivos, de la meta de los ODS de Naciones Unidas. Eso es un recordatorio importantísimo. Y por último, y probablemente mi preferido, es la pandemia nos hizo recordar la relevancia de la ciencia y la transdisciplinariedad. Al inicio veíamos muchos científicos y científicas epidemiólogos. Hoy ya vemos científicos y científicas de otras áreas aportando con su conocimiento científico al quehacer y a la respuesta a la pandemia. Entonces, por ejemplo, esa foto que ven ahí es que por primera vez en la historia, en las conferencias de prensa del mediodía participaron científicas y científicos, y eso es de resaltar. En esa foto vemos, por ejemplo, a la ministra de Ciencia y Tecnología, la doctora Paola Vega. También estaba el director del Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica. Un ejemplo muy rápido es, por ejemplo, la Unión Europea utilizó evidencia científica para diseñar sus acciones durante el COVID-19, y de hecho lo dicen en este documento, que era importantísimo para diseñar cómo la Unión Europea iba a hacer su reapertura. Y dice, bueno, el asesoramiento científico, la coordinación y la solidaridad en la Unión Europea son clave para levantar con éxito las medidas de confinamiento. Y ellos utilizaron criterios científicos como, obviamente, criterio epidemiológico, pero también, por ejemplo, la capacidad del sistema de salud, la apropiada capacidad de monitoreo, ¿verdad? Y utilizaron toda esa evidencia científica para hacer una estrategia regional en la que obviamente entraban temas fundamentales como la diplomacia. Y es ahí donde decimos el término de hacer ciencia en la diplomacia, o para la diplomacia, o diplomacia, que es uno de las vertientes de la diplomacia científica hoy en día. ¿Qué hizo Costa Rica? Bueno, Costa Rica no está tan atrás. A mí me gustaba mucho escuchar, por ejemplo, cuando el doctor Ruiz hablaba de cómo han ido ajustando las camas dependiendo de la evolución de la pandemia. Y eso se logra gracias a modelos matemáticos, como el que brindó, por ejemplo, la Escuela de Matemáticas. En realidad, más que la Escuela de Matemáticas, también fue el CIMPA,
Y todo este conglomerado que ven en la filmina, de esta alianza de instituciones para básicamente estudiar día con día la dinámica de la transmisión del virus. Esta es una imagen que tomo de una presentación que hizo la doctora Marianela Cortés, directora de ProInnova en la Universidad de Costa Rica, pero sin duda alguna es un ejemplo de asesoramiento científico que hace Costa Rica durante el COVID-19. Y tenemos más preguntas que respuestas. Justamente en este proyecto al que me invitaron a participar, este proyecto internacional, lo que estamos viendo es, ok, ¿cómo se usó? ¿Cómo no se usó o si se usó mal la evidencia científica? Y por ende se moldeó la respuesta ante la pandemia. Ese es un proyecto en el que vamos a participar 16 investigadores de 16 países del mundo. Y lo que nos vamos a preguntar es, ok, ¿cuáles procesos de asesoría científica había antes de la pandemia? ¿Cuáles se crearon? Y cómo se ha hecho en cada país, ¿verdad? Y sistema político. Ahí es donde entra, por ejemplo, bueno, este es un proyecto liderado por el doctor Roger Pilk Jr. de la Universidad de Colorado Boulder, quien es el que presenta este concurso, este grant a la National Science Foundation y lo logra ganar, dada la trascendencia del tema para el futuro de cómo vamos a enfrentar la respuesta ante crisis, ante emergencias en el mundo. Sobre todo porque hay una pregunta muy, muy interesante que es, ¿había países que ya estaban preparados con modelos de asesoramiento científico ya instalados, pero no funcionaron a la hora de la hora? Si algo ha hecho la pandemia es poner a prueba esos modelos. Entonces, muy interesante lo que vamos a descubrir en este proyecto. Como docente en el curso de Introducción al Diseño de la Investigación, también estoy llevando a cabo con mis estudiantes una investigación sobre las conferencias de prensa por el COVID-19. Lo considero un nuevo espacio de comunicación política en Costa Rica. Y queremos saber quiénes han participado en esas conferencias de prensa, qué han anunciado, pero sobre todo con qué evidencia científica, cómo se hizo en otros países y sobre todo de qué forma ha impactado la relación entre la ciudadanía, los medios de comunicación y el Estado. La comunicación de la ciencia es una forma de hacer asesoría científica a gobiernos y por eso es un tema que me parece fundamental que desde la escuela se esté estudiando. ¿Cuáles son las oportunidades de en las ciencias políticas? Y ya con esto voy terminando. Bueno, primero que todo, los politólogos y politólogas tenemos una fortaleza metodológica para procesos de investigación. Eso es un valor agregado enorme que podemos dar en equipos multidisciplinarios trabajando con científicos y con científicas de otras áreas del conocimiento. Además, estamos capacitados o entrenados para analizar factores estructurales y coyunturales de los sistemas políticos y, como les mencionaba anteriormente, cultura política, voluntad política, apoyo popular al sistema político. Pero también cada vez más hay más proyectos en el mundo y espero poder pues seguir avanzando esta agenda en Costa Rica, en donde comencemos a estudiar, por ejemplo, legislación basada en evidencia, o, por ejemplo, qué tipo de investigación es necesitada por los diferentes entes del Estado para tomar decisiones más rápido y mejor. Este es un mensaje con el que quiero cerrar con dos mensajes. Uno, es trascendental como país que conectemos a nuestros centros de investigación, a nuestros laboratorios con otros ecosistemas de innovación en el mundo, a nuestra diáspora científica, por ejemplo, el doctor Enrique Lin, quien está trabajando en la generación de pruebas COVID-19 en California, la doctora Eugenia Corrales, quien ha sido fundamental en el diseño de los lineamientos, pero también en un montón de asesorías y de proyectos que ha liderado de la Universidad de Costa Rica. O, por ejemplo, el CENIBIOT, quien está también desarrollando pruebas COVID-19. Qué interesante sería hacer diplomacia para la ciencia y conectar a la diáspora con el CENIBIOT, conectar a la Universidad de Costa Rica con otros centros de investigación en el mundo para avanzar la respuesta ante el COVID-19. Y finalizo con el segundo mensaje. Como docente de investigación siempre me gusta hacer una gira. Bueno, ahora no puedo por la pandemia, pero todo lo que hago es traer a los centros de investigación al aula virtual. En el 2017 tuve la oportunidad de llevar a mis estudiantes al Centro Nacional de Alta Tecnología. Nunca se me va a olvidar que lo primero que me dijeron, politólogas, en un centro de investigación de ciencia y tecnología. Y yo, sí, porque para mí es impostergable tomar decisiones orientadas hacia la interdisciplinariedad. ¿Por qué? Primero, porque considero que los retos de investigación que afrontamos las y los investigadores en un país como Costa Rica
son similares entre disciplinas, no importa en dónde estés, porque muchas veces va a depender de un tema, por ejemplo, de recursos o de un tema incluso hasta de visión país. Es importante porque también tenemos que acortar distancias entre carreras y facultades. Y sobre todo porque tenemos muchísimo que aprender de otras áreas del conocimiento. Por esas 3 razones y por otras más, siempre seré una docente que busque ese punto de intersección entre mis estudiantes, entre la investigación y otras áreas del conocimiento. Si pudiera traer físicos a hablarles, sería feliz. Si pudiera traer biotecnólogos a hablarles, sería feliz. Porque esa es la ciencia en la que yo creo. Y bueno, esos son los mensajes que quería contarles hoy. Muchísimas gracias. Dejo mi correo por si tienen cualquier duda o consulta que me quieran hacer llegar después de la presentación. Y pues quedo a las órdenes de ustedes, Eugenia, Valeria. Muchas gracias. Muchas gracias, María Esteli, por esta presentación tan amplia y donde realmente fue una inmersión a todo este mundo de conocimiento, ¿verdad? Que esto es muy importante. Esto es una oportunidad de desarrollo, no solamente para las ciencias sociales, para las ciencias de todos los otros tipos, las básicas de ingeniería, matemática, física, entre otras, y también poner en perspectiva el campo que esto puede significar eventualmente para las y los politólogos, ¿verdad? Vamos a comenzar con las preguntas. Tenemos preguntas que nos llegan desde nuestro canal de YouTube donde estamos transmitiendo en vivo. La primera es de parte del profesor Fernando Celedón, quien nos envía 2 preguntas. La primera sería orientada a cuáles considera usted que pueden ser algunos aportes importantes de la investigación de operaciones y la teoría de juegos dentro de esta asesoría. Aquí tal vez pensándolo en el tema de esas intersecciones que usted nos mencionó y la transdisciplina. Y en segundo lugar, una parte tal vez más anecdótica que usted nos quisiera comentar, qué elementos de su formación básica en ciencias políticas y su experiencia laboral en el Estado de la Nación le han servido para potenciar esta área de trabajo dentro de la toma de decisión gubernamental. Gracias, Valeria. Gracias, Fernando, por esas preguntas. Bueno, me hizo una pregunta buenísima porque justamente yo recuerdo que uno de los cursos que yo más disfruté fue el de gestión de operaciones, donde veíamos todo el tema de teoría de juegos, y fue ahí donde a mí se me encendió como la curiosidad de qué tal si uno aplicara esto de disciplinas del conocimiento, o fue más bien donde yo logré ver la intersección entre la ciencia política y otras disciplinas como la ingeniería industrial o como por ejemplo la administración de empresas, y me encantó. Entonces, sin duda alguna, ese curso fue fundamental para mí y es fundamental en un tema que les conversaba, que era el tema del control de calidad de las decisiones que tomamos. Si nosotros lográramos diseñar métricas para poder implementar la evaluación de ese asesoramiento científico, sería un gran aporte al estado del conocimiento. Y yo creo que un curso como operaciones, como teoría de juegos, podría ser fundamental para lograr eso. Y con respecto a la segunda pregunta, bueno, son muchos los aportes que me hizo mi paso por el Estado de la Nación. Sin duda alguna, yo diría uno, la solidez metodológica que me dio hacia la perspectiva cuantitativa, en bases de datos, en diseño de bases de datos, pero también yo diría la importancia de darnos cuenta de lo que produce Costa Rica. Costa Rica es un país que no solamente es líder en producción de investigación en Centroamérica, sino que además es líder en saber qué investiga. O sea, por ejemplo, el mejor ejemplo para mí es la plataforma Hipatia, que básicamente del Estado de la Nación, que mapea todas las capacidades en ciencia y tecnología que tiene el país. Esa es una plataforma excelente para explicar qué investiga Costa Rica, a dónde es líder, con quién se conecta a nivel mundial. Entonces, si con esa herramienta podríamos tomar muchísimas decisiones para fomentar no solamente la ciencia y la tecnología en el país, sino también, por ejemplo, conectarnos con nuestra diáspora científica en el extranjero, la diáspora científica costarricense, etcétera. Entonces, bueno, sin duda alguna, mi paso por el Estado de la Nación fue eso, y mi paso por la Escuela de Ciencias Políticas fue el de ver el vigor académico y el vigor metodológico, por ejemplo, para publicar una tesis de licenciatura. Yo siempre digo, qué dicha que hice la tesis de licenciatura, porque ahí fue donde de verdad yo pasé como por todas estas cuerdas
de hacerse muy riguroso metodológicamente para poder llevar a cabo una investigación. La escuela además ha sido una casa para mí, para enseñar, pero sobre todo para aprender. Y siempre le estaré agradecida por eso. Muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Vamos a continuar con las dudas que realmente tenemos copiosas consultas que nos llegan a través de nuestras redes sociales. Las siguientes dudas y comentarios vienen de parte del también profesor de nuestra unidad académica, Adrián Piñataro, que de hecho es una consulta que a mí también me gustaría que abordemos. ¿Cómo contrarrestar el escepticismo, anticiencia, incluso negacionismo de la pandemia de estos grupos de derecha y otros a través de estos asesoramientos científicos? Y la segunda duda es, ¿cómo considera usted que es el rol de los métodos del Big Data dentro de esta materia? Gracias, Valeria, y a Adrián por esa pregunta, por esas preguntas tan buenas. La primera, la primera pregunta tiene que ver con un tema de cómo abordamos la ética de la ciencia y qué tanto es un tema de confianza y de ética alrededor de la ciencia. Cuando era estudiante en Inglaterra me tocó estudiar muchísimo el tema del movimiento antivacuna, ¿verdad? Y cómo eso al final es un problema de falta de confianza en el sistema y en la ciencia como tal, ¿verdad? Yo creo que la pandemia ha sido probablemente el mejor escenario para debatir ese tipo de cuestionamientos. Una vez leí que si los antivacunas quisieran imaginarse cómo sería un mundo sin vacunas, que lo vieran hoy, y hoy en pandemia. Entonces, yo creo que, por eso creo que es el mejor momento para estar hablando de asesoramiento científico a gobiernos. Primero porque la pandemia los puso a prueba, los evaluó, vio qué tan efectivos eran y qué tanto no. Segundo, los corrigió, los ajustó, y eso es en parte en la investigación en la que me encuentro, esta investigación internacional, para ver qué faltó, por qué no se usó tal cosa si estaba, dónde faltaba ese cimiento de ese puente entre la academia y la toma de decisiones. Y finalmente, es un tema también como de prueba y error, ¿verdad? Yo no creo que haya un sistema o un país en el que haya, digamos, apoya al 100% al tema del asesoramiento científico de gobierno. Siempre hay un tema por ejemplo, los retos que comentaba, de la confianza en quien da esa asesoría, la transparencia de quien integra esos comités. Les comento un ejemplo. El Parlamento británico tiene una muy buena práctica, que es que ellos comenzaron a notar, mira, al Parlamento las personas que vienen a dar asesoramiento científico suelen ser las mismas. Entonces hicieron una investigación histórica sobre quiénes habían llegado a dar asesoría. Se dieron cuenta que eran personas de una misma disciplina, de un círculo tal vez bastante limitado, y que necesitaban diversidad en la asesoría científica a gobiernos. Y esa va a ser siempre una bandera que yo lleve. La importancia de incluir diferentes disciplinas de diferentes áreas del mundo geográficas y con diferentes perspectivas para justamente avanzar en la asesoría. Y el tema del Big Data es sumamente relevante, especialmente por el momento en el que nos encontramos, la sociedad de la información en la que nos encontramos, donde más bien hay exceso de datos, exceso de información. Han habido países que han sido sumamente exitosos en implementarlo. Por ejemplo, el mismo Obama tuvo, por ejemplo, un Chief Data Analyst, que era el que se encargaba, por ejemplo, de hacer toda una iniciativa de medición, de la iniciativa de medicina en precisión, en la que a través de los datos, por ejemplo, los médicos ahora podían hacer recetas médicas, o más bien atender al paciente de acuerdo a sus particularidades como individuo, lo cual es un gran avance para la medicina. También Francia, por ejemplo, tiene en su Oficina Nacional de Estadísticas un gran equipo de estadísticos que acompaña al presidente y al primer ministro en la toma de decisiones. Muy interesante esa pregunta, porque sin duda alguna el Big Data alimenta los modelos en los cuales se basa el asesoramiento científico a gobiernos. Muchas gracias, Adrián, por esa pregunta.
Gracias, María Esteli. Vamos a ir finalizando con las dos últimas consultas que tenemos. La primera nos llega a través de YouTube también de parte de Jorge, que nos dice, cuando hablamos de asesoramiento científico a gobiernos, ¿cuál es el panorama que tenemos que considerar con respecto a los gobiernos locales? ¿O es un estudio que deberíamos limitar única y exclusivamente al gobierno nacional? Bueno, qué buena pregunta y eso creo que me devuelve al tema de, es un reflejo de la cultura política y del sistema político que tenemos en Costa Rica. Sin duda alguna, hay que también ponerse a pensar y cuando hablemos de reforma del Estado, cómo empoderamos a los gobiernos locales para que ellos a su misma vez tengan estructuras de asesoría científica a sus consejos municipales y a sus líderes y a sus jefes políticos, a sus alcaldes y alcaldesas. Sin duda alguna, bueno, en Costa Rica sabemos que hay un gran fortalecimiento por el gobierno central, ¿verdad? Pero hay ejemplos de otros países que nos podrían guiar hacia ese diseño a un país más descentralizado en la toma de decisiones, pero sobre todo descentralizado en la asesoría científica que reciben esas personas a la hora de diseñar política pública. El otro día estaba leyendo muchísimo sobre el ejemplo de Canadá, y si bien Canadá es un estado que diferente, un sistema político distinto en el que hay 3 niveles, el federal, el nacional y el local, es súper interesante ver cómo, por ejemplo, las regiones tienen a veces asesorías científicas muchísimo más consolidadas por ejemplo, hasta incluso hacen diplomacia. Entonces, por ejemplo, usted va a ver en Londres a la misión de Quebec en ciencia y tecnología. Y eso es un estado que fortaleció sus capacidades y que le dice al mundo que Quebec quiere hacer intercambio con el mundo. También sucede con la región Valona en Bélgica, por ejemplo. La región Valona también tiene su propia estrategia en ciencia y tecnología y diplomática para hacer avanzar la agenda de diplomacia científica y de asesoría científica a su gobierno. Muchas gracias, Jorge, por esa pregunta. Muchas gracias a todas las personas que nos han hecho sus preguntas y que han sido parte de este diálogo. También, por supuesto, a Valeria, quien siempre nos acompaña. Vamos a hacerle llegar a María Esteli el resto de las preguntas que nos quedaron por contestar, por si quiere hacer algún tipo de artículo o algún tipo de publicación donde las pueda abordar, porque sí son bastante interesantes y nos dejan retos para largo plazo en esta misión de tender los puentes y procurar la toma de decisiones con base en información científica. Yo también me quedo con mis preguntas. Espero que puedas sacar un rato en tu agenda, un día lo conversamos, sobre todo en cómo conectamos a nivel local ante retos como el cambio climático y otros que se relacionan directamente con la gestión del territorio y, por supuesto, y que inciden directamente en la calidad de vida de la ciudadanía. De parte del Observatorio de la Política Nacional, de parte de la Escuela de Ciencias Políticas, un agradecimiento porque nos hayas acompañado, María Esteli. Siempre las puertas abiertas, además. Y a Valeria, por supuesto, que siempre, junto con el equipo, con Carol Ríos, que nos acompaña en la parte técnica, hacen posible este espacio. Y nos vemos la próxima semana, ¿verdad, Vale? Sí, Eugenia, efectivamente, martes 29 de septiembre vamos a tener una edición más de Ventanas a la Política Internacional, donde el profesor Sergio Moya nos va a comentar sobre el conflicto de Bielorrusia. Una vez más, agradecerle a todas las personas que nos acompañan todas las semanas, agradecerle a María Esteli por esta interesante charla y, como siempre, recordarles que los videos estarán disponibles en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches, gracias.